Bueno, familia, qué bueno que podamos empezar este tiempo de predicación. Quisiera invitarlos antes de orar a que abran su Biblia en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, por favor. Y vamos a estar en ese texto, pues ese es el texto central de nuestra predicación el día de hoy. Creo que todos conocen, todos han escuchado acerca de ese texto. Hoy trataremos de extraer algunas verdades que nos expresa ese texto, que es hermoso de hecho. Quisiera que inclinemos nuestro rostro por un momento y oremos al Señor, amén, para que nos direccione. Padre, por favor, te pedimos que por tu gracia y para tu gloria, Señor, tú nos abras el entendimiento y podamos nosotros poder discernir, entender lo que dice tu palabra. Por eso, Señor, acudimos a ti en esta mañana como tu iglesia, diciéndote, Señor, por favor, enséñanos, que lo que escuchemos, que lo que escuche tu iglesia sea para ponerlo en práctica, que seamos oidores pero también hacedores, que tú coloques el querer como el hacer en medio de los corazones, y que tu espíritu, como hasta el día de hoy lo ha hecho, por favor, nos direccione para la gloria tuya, Señor. Quedamos en tus manos, en Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, familia, quisiera entregarles el título de esta predicación: Cristo, defensor del débil. Cristo es un firme defensor del débil. Ese es el título de nuestra predicación. Y a menudo en la vida nos encontramos con dos tipos de personas: con aquellas personas que tienen, si bien cosas diferentes, tienen algo en común. Lo que tienen en común es el pecado. Todos somos, ¿qué? Pecadores. Pero lo que no tienen en común y lo que los hace diferentes es que unos se creen jueces de otros, y los que son jueces pues ocupan una posición diferente a la víctima o al débil, ¿sí? Y esto lo encontramos en esta historia: unos hombres que estaban jactados porque conocían la ley, porque conocían los mandamientos del Señor, y una mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Lo vamos a entender ahora. Así que es interesante que podamos notar y que podamos como reflexionar un poco en que cuando hablamos de que Cristo es el defensor del débil, no es el típico débil que se cansó por el esfuerzo de la vida, ¿sí? Sino es el débil en la incapacidad de salvarse, el débil en cuanto a que es imposible que se pueda defender por sí solo. Es imposible que delante del juez pueda presentar alguna apelación. Pensemos en algo, por favor. El juez de la tierra, todos deberían presentarse delante de ese juez. La pregunta es: ¿quién podrá apelar aquel juicio o aquella condena? ¿Quién podrá decir, pues levantar la mano y decir, pues yo como que yo hice algunas cositas que a lo mejor me podría ganar tu favor? Pues nadie, porque todos somos, ¿qué? Pecadores. Estamos en algo común. Todos hemos cometido de alguna manera algo. ¿Están conmigo? Todos hemos desobedecido, todos hemos lastimado, todos hemos cometido cosas que nadie se puede como decir, bueno, pues yo me enorgullezco de esto. Si bien las personas en momentos se pueden enorgullecer por algo, pues también encontramos que hay personas, no todas las personas ocultan, ¿qué? Ocultan algo. Es decir, hay cosas que íntimamente las personas guardan. A menudo son cosas que se hicieron mal, que nos avergüenza. ¿Están conmigo? Hay personas que cuando se presentan, pues nadie podrá, delante del que conoce los corazones, nadie podrá, ¿qué? Podrá decir, aún mi corazón está limpio.
o aún mis pensamientos son puros, pues nadie podría hacerlo, porque todos tenemos algo en común. La gran diferencia, como lo mencionamos inicialmente, es que ciertamente, aunque tengamos cosas en común, hay cosas que nos hacen diferentes, y es la posición en momentos que nos da el tener algo o el conocer acerca de algo. Los religiosos de la época creían que por su conocimiento y por la capacidad de enseñanza podían enseñar a hacer algo sin que ellos sin que ellos lo practicaran. Hay una historia, y es la historia de la señal de tránsito. Aquel hombre era un profesor de una escuela. Los niños acudían a la escuela, y el profesor era un teso, sabía muchos valores, era un profesor de ética y moral en la escuela, y los niños siempre escuchaban al profesor. Ilustraba muy bien todo lo que él quería expresar. Pero una vez salía del salón de clase, hacía lo incorrecto. Tenía esposa, y alguna vez lo encontraron en un lugar, en una esquina, con una mujer que no era su esposa. Los alumnos iban caminando y lo encontraron allí, y al otro día le dijeron a la directora del colegio, le dijeron: bueno, encontramos al profesor de ética y valores ahí en medio en ese lugar, y con una mujer que no era su esposa. Así que él nos habla de respeto y fidelidad, pero él no lo practica. Y entonces, ¿ahí qué hacemos, señora directora? Bueno, esta señora le dijo: pues llamémoslo. Entonces lo llamaron y sentaron al profesor. El profesor les dijo: pues bueno, hay algo que hay que tener en cuenta, y es que la señal de tránsito, si bien indica para dónde va, la señal de tránsito no va hacia donde indica. Yo le digo a mis estudiantes hacia dónde se dirijan, pero yo me quedo sembrado en el mismo lugar. Es decir, esta es mi vida, y simplemente le digo a los demás que vayan hacia ese lugar. Pues no es algo coherente, ¿no les parece? La persona que le dice, un padre que le dice a sus hijos: no haga esto, y el mismo padre lo está haciendo. Un padre o un pastor que les dice a su congregación: santifíquense, cuando el mismo pastor no está santificado, no se esfuerza. Un pastor o una persona que le dice: trabajen, o no haga esto, o trabajen vagos, como dicen por ahí, trabajen vagos. Por el contrario, lo que está haciendo es no trabajar. Pues eso no es testimonio, ¿sí? Quiero, por favor, invitarlos a que leamos ese texto para que estemos un poco como en contexto de lo que vamos a empezar a escuchar. Juan capítulo 8, y bueno, está Juan capítulo 7:53, dice: cada uno se fue a su casa. En el versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley de Moisés que nos mandó Moisés, apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ojo con esa palabra, acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
¿Ninguno te condenó? Fue la pregunta. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, maravilloso, ni yo te condeno. Vete, ¿y qué? Y no peques más. Wow, este es un texto maravilloso. Escuchen esto. Muchos recuerdan esta frase con el ánimo de justificar sus acciones. A menudo nosotros escuchamos esta frase, el que de vosotros, el que esté libre de pecado, que tire ¿qué? La primera piedra. Eso se escucha mucho, ¿verdad? Se conoce mucho esta frase, pero ¿cuántos conocen el desenlace y las implicaciones de la misma? ¿A quién se le dijo? Fue a los fariseos. Esta frase es una frase que Jesús le dijo a quienes, a los fariseos que procuraban el juicio de una mujer. El Señor Jesucristo le está diciendo a ellos, el que de ustedes esté ¿qué? Libre de pecado, pues que tire la primera piedra contra ella. Es interesante porque a los fariseos que procuraban el juicio de una mujer les dice esto, pero también esta frase lo que hace es un beneficio primeramente hacia la mujer que estaba próxima a ser apedreada por su pecado. Entre otras cosas, el escenario parece que entenderlo es de verdad importante, porque a los fariseos el Señor les dice ¿qué? Les dice, el que esté libre de ¿qué? De pecado, pues que tire la primera piedra contra ella. Él estaba defendiendo no la fatiga de esa mujer, porque era una mujer trabajadora, una mujer que a lo mejor incansablemente había criado sus hijos, estaba cansada. No estaba tampoco defendiendo a esa mujer por el pecado que había hecho. No está justificando a la mujer, pero le está diciendo a ellos, hey, ustedes que quieren emitir juicio contra esta mujer, pues cuídense de hacerlo. Si ustedes están libres de pecado, que tire la primera ¿qué? Piedra contra ella. La pregunta es, ¿quién está libre de pecado para tirar y arrojar la primera piedra? ¿Cuántos de los que estaban allí, por más obras buenas que hicieran, por más buenos padres que hubieran sido, por mejores religiosos que hubieran sido en la época, cuántos de ellos eran tan justos para qué? Para tirar una piedra contra esa mujer? Pues ninguno, porque en Romanos 3:23 nos dice que no hay justo ni aun qué, ni aun uno, no hay quien haga el bien. Así que lo que Jesús está diciendo, y el ver sistemáticamente este texto, es que en el escenario está el único justo, que es Jesucristo, enfrentándose con unos injustos, unos jactados por su ley, unos jactados por su posición, pero otra débil que está haciendo ¿qué? Que está siendo próxima, acusada y próxima a morir. Ahora, el escenario que Jesús encuentra es bastante difícil. Imagínense por favor que Jesús, cuando Jesús entra en la escena, cuando Jesús está allí en el momento, Jesús, entra al mundo y se encuentra esto. O mejor, que usted entre a un lugar y que usted no encuentre paz. De hecho, cuando las personas tenían hambre, dice la palabra que Jesús tuvo ¿qué? Compasión de las multitudes. Lo que Jesús encontró en el mundo no fue como que bueno, el mundo está como que bueno, pero pues yo lo puedo hacer mejor. ¿Sí? No, pues esta gente aquí se ama mucho. Esta gente aquí es, wow, hay una paz, un consuelo. ¿Quién les habrá dado esto? Pues la verdad es que si hago algo, pues es como para ayudarles a ellos y darle un empujoncito. Pues eso no ocurrió. Cuando Jesús entró en el escenario, cuando Jesús entró al mundo, empezó a ver los rezagos y las secuelas de un corazón de maldad y de pecado. Había venganza, había ingratitud, había traición, y es en el mismo mundo que usted y yo ¿qué? Vivimos. Había negación, había incertidumbre, había ansiedad, había depresión, había enfermos, estaban las personas enlutadas. Es decir, cuando Él entra al mundo, Él no ve ¿qué? Él no ve algo bueno. Él dice, pero Señor, esto acá abajo es el infierno mismo. Esto es
feo, feo acá abajo. Ahora, cuando él está cuando él está en medio de este contexto, él se encuentra retomando con la posición de dos personas. Una que estaba siendo débil, estaba próxima a morir, y los otros que estaban ¿qué? Listos para tirar su piedra. Lo que Jesús a ninguno de los dos justifica, y quiero que leamos esto para que vamos a algunos puntos y usted lo pueda entender mejor. Dice, es interesante porque Jesús no le dice a la mujer, cuidado, te vuelven a ver y a pillar. Lo que Jesús le está diciendo al final del texto, y voy como desde lo más general y luego me detengo a verso, porque Jesús no le dice al final, pues como quedamos los dos solos, entonces te voy a decir algo, vete y que no te vuelvan a ver. ¿Están conmigo? Porque a ella la tomaron en pleno acto de ¿qué? De adulterio. El problema de ellos, o bueno, la complejidad para la mujer es que la tomaron con las manos ¿qué? En la masa. Jesús no le dice, pues te aconsejo algo. Como un buen amigo. ¿Usted se imagina un buen amigo que le esté diciendo a su amiga, amiga, pues te doy un consejo, tú que eres mi amigo, vete y que no te vuelvan a pillar? El simple hecho de decir vete y que no te vuelvan a pillar es ¿qué? Es decirle, hazlo con mañitica, como decía mi abuela. ¿Están conmigo? Hazlo por los laditos, pero que no te vean. Jesús no le dice esto. O le dice, tampoco le dice, ten cuidado que la ley ya no es vigente. Tampoco le dice, esos hombres mentirosos, no les prestes atención. Vete, pero a ellos no les prestes atención, son religiosos. De hecho, en Mateo capítulo 23, quiero que vayan a ese texto por un momento. Mateo capítulo 23, versículo 3, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardad y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús no le está diciendo ellos son mentirosos, no les crean nada de lo que ellos dicen. No, ellos tenían ¿qué? Ellos tenían razón. Ellos estaban por cumplir una ley, un mandato. Estaban acusando, pero ¿con qué intención lo estaban haciendo? De hecho, el texto dice de que la intención de ellos era la caída ¿de quién? De Jesús. Ellos no estaban con la intención de un celo por la ley, sino ver lo que llevaba en el corazón de ellos era ver cómo hacer caer a quién. Y eso es una secuela del pecado. El hombre de pecado siempre va a buscar ¿qué? La caída de otro. Siempre va a buscar que otro tropiece. El hombre que teme al Señor y sirve al Señor, de hecho, le duele que otros tropiecen por su testimonio. No sé si ustedes lo ha experimentado. Uno dice, Dios mío, que nos comportemos bien para que nadie tenga que decir algo de nosotros, para que no sea una piedra de tropiezo mi vida para los demás. Pero retomo, Jesús no le dice ni pilas te vuelven a pillar, ni ten cuidado que la ley no es vigente. Tampoco le dice esos son mentirosos. Tampoco le dice tranquila que no pasa nada. En el texto no vemos que Jesús le dice pues vete y pues no, párate de ahí, no pasa nada, tranquila. No vemos a un Jesús como tan fresco, como que no, pues no ha pasado nada. No, lo vamos a entender ahora. Él le dice vete y no peques más. Y quiero empezar por allí, porque la firmeza de Jesús fue justamente hablarle a la mujer de lo que le habló a los fariseos. A los fariseos les dijo, ¿quién de ustedes es qué? ¿Quién de ustedes está libre de pecado? Pero a la mujer le dijo, hey, vete y no peques más. Entre otras cosas, eso que hiciste es pecado contra Dios. Así que a ninguno de los dos ¿qué? Los justifico. Los dos hicieron ¿qué? Algo indebido e incorrecto. Ahora, es interesante porque en muchas ocasiones nosotros decimos y nos hacemos mucho las víctimas. Y entonces utilizamos la misma frase para decir, no, es que esté libre de pecado, que ¿qué? Que tire la primera piedra, ¿ok? El Señor habla a ellos, pero también nos habla ¿qué? A nosotros, porque si nosotros hemos pecado, ¿a qué nos llama el Señor?
vete y que no te pillen. Vete y que no te pillen más. ¿Sí? Hazlo con mañitica, como decía mi abuela. No. Hey, en cuanto a ti, vete y no lo vuelvas a hacer. No peques más. Ven, descansa en mí. Yo te puedo ayudar. Es interesante. Pero hay algo, y es que Jesús estaba acusando, no. Jesús no estaba haciendo algo acusatorio. La luz estaba alumbrando, y luego de poner en evidencia, vemos que el juez de la tierra, por el contrario de condenar, lo que hace es enviar en libertad. Es interesante porque Jesús no le dice a la mujer: vete y desde ahora en adelante voy a estar con los ojos puestos en ti y voy a estar todo el tiempo a ver qué estás haciendo. No, Jesús le dice: vete y no qué, y no peques más. Es decir, hay una libertad concebida ¿qué? A esa persona. Hay una libertad concebida a aquel que viene a Jesús y debe continuar su vida. Ahora, la libertad no puede ser un pretexto para volver a pecar, como lo dice en Romanos capítulo 7, capítulo 6. Por el contrario, en libertad proceder con dominio propio. Debemos entender de que, como decíamos al principio del año, nosotros debemos cuidar algo, y es ser esclavos. ¿Se acuerdan del título de esa predicación? Decíamos, no venciendo donde otros han caído, algo así, o donde otros han sido esclavos. Y nos hacíamos referencia a que la verdadera libertad es en tener o en gozar del vivir en Cristo. Es decir, hay muchos que creen que son libres porque tienen una libertad financiera, porque no le trabajan a nadie, porque tantas cosas, pero realmente son esclavos ¿de qué? De su pecado. ¿Está conmigo? Pero lo que está diciendo el evangelio del Señor es: ok, ustedes deben ser libres ¿de qué? De lo que espiritualmente a ustedes los mantiene con grilletes y cadenas. Hay personas que creen que son libres teniendo muchas cosas y ganando el mundo, pero perdiendo su alma. Hay personas que creen que ganan mucho con ganar al mundo. Hay personas que están, y vemos en la vida, personas que gozan de muchos placeres en la vida, pero sus vidas están inmersas en la pornografía, inmersas en los vicios, en las drogas, inmersas en los negocios de la vida. Cuando Pablo dice: no se enreden ¿qué? En los negocios de la vida. Ahora, es interesante porque más adelante, el texto, y por eso quiero ir a unos puntos, a algunas consideraciones del texto. Jesús, en el versículo 1, si ustedes notan, en el versículo 1 dice que Jesús se fue ¿a dónde? Al monte de los olivos. Una de las prácticas que hacía Jesús era distanciarse, era ponerse a un lado. Es más, en el versículo 53 dice que todo mundo se fue ¿qué? Se fue a su casa, mas él se fue ¿a dónde? Al monte a orar. Es interesante. Pero luego en el versículo 2 dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Parece que en la madrugada Jesús había tenido una intimidad con el Señor, había orado, había buscado el rostro de su Padre, pero en la mañana él regresó ¿a dónde? ¿Dónde debía estar? Al templo. Y usted dirá: pero ¿esto de qué me sirve? Pues fue en este lugar donde el Señor Jesucristo enseñaba, y hago hincapié en esa palabra, y es que Jesús enseñaba. De hecho, la enseñanza de Jesús era admirada. Muchos decían: pero ¿de dónde tanta sabiduría? ¿Qué tiene que ver eso con toda la historia y con todo lo que estamos estudiando? Pues algo que es interesante, y es que Jesús no enseñaba cualquier cosa. Así que lo que usted está escuchando en esta mañana no es cualquier enseñanza. Es una enseñanza que viene inspirada por el Señor en su palabra. Recuerden, cuando Él se aproxima al mundo, no encuentra en el mundo ¿qué? No encuentra en el mundo nada agradable, nada de admirar. Jesús no vino al mundo a decir: wow, esta gente tan seria, tan inteligente. Jesús vino al mundo a decir: tanta hambre,
tantos ricos y tantos pobres, tanta injusticia, tanta falta de equidad, tanta ingratitud, tanto dolor, tanta muerte, tanta enfermedad, tanta opresión. Jesús nació bajo un imperio, tanta oposición, tanta jactancia, tanto orgullo, tanta altivez. Pues bueno, las enseñanzas de Jesús calaron en esa época y ha trascendido hasta nuestros tiempos. Ahora, es interesante porque en el versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Es interesante, pero quiero ir al primer versículo, al primer punto, por favor. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Lo primero es la incapacidad de la ley y la compasión de Jesús. La incapacidad de la ley y la compasión de Jesús. Para esta mujer la ley no era favorable. ¿Están conmigo? Para esta mujer la ley la condenaba. ¿Cuántos me están siguiendo? La ley decía, de hecho, por favor, quiero invitarlos a que abran su Biblia en Levítico capítulo 20, versículo 10. Cuando hacemos referencia a la ley es justamente a estos textos del Antiguo Testamento. En Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Esto era la ley. Es decir, esta mujer frente a la ley ¿qué? Perdía. Es decir, estaba muerta. Pero frente a Jesús era diferente. Porque mientras la ley la condenaba y la mataba, en Jesús ¿qué? Había compasión, había gracia y una oportunidad para ¿qué? Para vete y no ¿qué? Y no peques más. Delante de Jesús, cuando estuvo solo con ella le dijo: vete, lo que hiciste no estuvo bien, pero no lo vuelvas a hacer. Delante de mí, que yo soy el juez de la tierra, te doy una oportunidad, vete y no peques más. El problema es cuando el hombre ¿qué? Reincide. Recuerdo mucho a todo esto del proceso de paz, cuando este cabecilla de las FARC se escapó de la cárcel. ¿Recuerdan? Santrich. ¿Por qué ese hombre escapó? Porque las noticias hablaron de que ese hombre reincidió. ¿Están conmigo? Y la ley decía que de una fecha hacia atrás era perdonado, pero que de esa fecha en adelante ¿qué? Si esa persona reincidía, entonces eso obviamente le tomaba ¿qué? Por incumplimiento de la ley, como un reincidente. Así que no habría una oportunidad para volver otra vez a darle otra. ¿Están conmigo? Ahora, esto era la ley. ¿Qué dice Deuteronomio 22, por favor? Deuteronomio capítulo 22. 22. Mire lo que dice. 22, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de ¿qué? Esto era la ley. Es decir, la ley para ellos era ¿qué? Se tenía que cumplir. Esta mujer había cumplido la ley, ¿verdad que no? De manera que esa mujer, lo que esos hombres estaban haciendo de apedrearla era justamente ¿qué? Lo que mandaba la ley. Tanta compasión de Jesús. Cuando la ley es rígida, Jesús es misericordioso. Y ahorita lo vamos a entender un poco. Sigan por favor leyendo versículo 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguna con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. Lo que está diciendo el texto es: si un hombre va y se llega a una mujer joven
y la mujer no dice qué, no da gritos, auxilio, auxilio, me van a violar, pues esa mujer parece que estaba tolerando ¿qué? El acto. Así que los dos deberían ¿qué? Morir. Eso era la ley. Ahora, es interesante por esto. Mire lo que dice. Jesús no estaba pisoteando la ley de Moisés. De hecho, en el versículo 5, ellos la tenían clara. Los fariseos la tenían clara. Porque ellos dijeron, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Es interesante mucho más porque trajeron a la mujer adúltera y la pregunta es, ¿y el hombre adúltero dónde estaba? Debería, porque la mujer estaba adulterando con alguien, tenía que estar con alguien. ¿Y por qué me traes a una mujer nomás? ¿Acaso la viste sorprendida con qué? ¿O con quién? ¿Y por qué no trajiste al otro? Si la ley manda que los dos ¿qué? Que los dos mueran. Parece que estos fariseos estaban haciendo cumplir la ley, pero en sus corazones había un acomodo, había algo selectivo. La mujer a lo largo del tiempo y de la historia siempre ha sido vulnerable, siempre ha sido como la que el señuelo, el que podemos a lo mejor aprovecharnos de su fragilidad. Ahora, es interesante porque Jesús, reitero, no estaba pisoteando la ley de Moisés. Escuchen esto. El mensaje estaba enfocado a que delante de aquella ley todos son incapaces de ¿qué? De cumplirla. Lo que el Señor le está diciendo a ellos es, delante de la ley, ¿quién de ustedes es tan justo para tirar una piedra contra ella? Pues ninguno. Ustedes vienen a chicanear aquí que es que la ley de Moisés nos mandó a hacer esto. Hay algo que nos narra la historia y es que esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. La pregunta es, ¿cuántos de esos hombres habrían pecado en lo oculto? ¿Está conmigo? ¿Cuántos de esos hombres se habían comportado como hipócritas? De hecho, Jesús luego le dice a ellos, ustedes son como unos sepulcros ¿qué? Blanqueados. Jesús también les enseña a ellos que deberían mirar ¿qué? La viga que está en su ojo antes de mirar la paja que está ¿dónde? En el otro. Usted dirá, pero esto ¿para qué me sirve a mí? ¿Sabes por qué? Porque en este mundo hay muchos jueces. En este mundo hay muchos jueces. De hecho, la Biblia en 1 Corintios, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, en cuanto a la iglesia, claro, amonéstense en ustedes. Y si es de juzgar algún ¿qué? Algún pecado, háganlo. Pero en la iglesia, de ahí para allá, sean misericordiosos y compasivos. No juzguéis. El que ha de juzgarlos de allá afuera, ¿quién es? Es Dios. Entonces, ¿por qué un texto como este? Porque en la tierra o aquí en este mundo hay muchos ¿qué? Hay muchos árbitros, hay muchos jueces que se jactan simplemente de una posición o de estar haciendo cosas para juzgar a quienes, a los demás, al débil. Pues hay una buena noticia y es que Cristo es el defensor de ¿qué? De los débiles. Todo aquel que haya sido humillado, que haya sido acusado y que no tenga ninguna capacidad para ser justificado delante del juez de la tierra, Dios a través de Cristo ¿qué? Nos perdona. Dios nos perdona. Hay una buena noticia. Si hemos venido, no es que me acusaron, ok, vete, no peques más, yo te perdono, levántate, vete, goza la vida, aprende a vivir de manera diferente, pero vete y no peques más. Ahora, es interesante porque dice, la ley no da lugar a la compasión. La ley es rígida. ¿Están conmigo? El perdón, la ley debe cumplirse sin dar lugar a la misericordia. La ley no es flexible, la ley no da lugar al afecto y al amor. La ley es que se cumple y se cumple. Y si no se cumple, estas son las consecuencias. Pero el Dios que puso la ley, el Dios que dio la ley, es un Dios compasivo. Y el
propósito de la ley no es justamente porque la ley es mala. Dice en Romanos capítulo 7, la ley a la verdad es que es buena. Es buena. Porque la ley lo que hace es que es alumbrar al hombre y decirle al hombre: esta es tu condición. Eres incapaz de cumplirla. Eres incapaz de ser justo por la ley. Ahora, si la ley es poco flexible, si la ley no es flexible, no da lugar al afecto y al amor. Dios puso la ley justamente para mostrar su carácter compasivo. ¿Están conmigo? Dios puso la ley para mostrar su carácter lleno de gracia. Dios puso la ley para que el hombre se choque con la ley. Y entonces el hombre diga: delante de la ley y de ti, Señor, ¿soy qué? Estoy acabado. Pero por tu gracia, ¿qué? ¿Usted se imagina si el hombre no chocara con la ley, sino que lograra cumplirla? ¿Qué pasaría? Entonces el hombre se elevaría y tendría más alas de las que ilusamente tiene. Porque el hombre entonces diría: wow, es que yo cumplí esto, es que yo merezco esto. Y Dios quedaría ¿qué? Como un cucaracho por allá atrás. La ley lo que está diciendo, lo que está haciendo es: la ley no es flexible. Dios es misericordioso y compasivo. Si la ley nos condena, si la ley no hay lugar para cumplirla, solo en Cristo podemos hacerlo. La ley es rígida, pero no mala. Es buena, pero no salva. La ley es ¿qué? Es buena, pero no salva. ¿Será que la ley era suficiente para salvar a esa mujer? ¿Qué pasaría si Jesús no hubiese estado allí? Lo hubieran matado. Porque eso es lo que sabe hacer el hombre, familia. El hombre tiene una ley en su mente. Y el hombre, como tiene esa ley, entonces se cree que al incumplirla, entonces la persona no tiene oportunidad para cambiar. La persona no tiene oportunidad de ser transformado. Hay hogares que viven en medio de la discordia porque se resisten a ¿qué? Porque me incumpliste, porque lo hiciste, porque yo soy rígida en mis decisiones. Ok, pues Dios, siendo el juez de la tierra, no es tan rígido como tú. Todo aquel que viene a Cristo, su corazón empieza a cambiar. Y aun cuando lo lastiman, es misericordioso y compasivo con aquellos que le hacen daño. Aun cuando a lo mejor Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7. Debes hacerlo. Debes. No es que él es muy malo, no es que me faltó. Sé compasivo, porque tu Dios es lleno de gracia, es misericordioso. Esto es diferente con aquel que se fue y se le dijo: no, vete y no peques más, pero sigue ¿qué? Reincidiendo. Esto es diferente. Es diferente. La ley expone el pecado del hombre, pero no limpia. Escuche, la ley de Dios es moral y siempre el hombre será acusado por ella, por ser una criatura inmoral a causa de su pecado. El hombre nunca podrá cumplirla, no podrá alcanzar amor por el cumplimiento de la misma. Ayer hablamos con los niños, le enseñábamos que Dios nos ama, que el amor de Dios es incondicional. Antes de que nosotros hubiéramos sido conscientes de su amor, Él ya nos amaba, porque Dios nos amó ¿qué? Nos amó primero. Y es interesante porque por más de que nosotros hagamos algo, jamás podremos ¿qué? Podremos ganarnos su favor y su amor. Simplemente Él nos ama. Ahora, esto es diferente a cuando nosotros incumplimos una ley o una regla en la tierra. Cuando usted incumple algo, a usted ya no lo aman como antes, porque el amor del hombre es ¿qué? Es circunstancial, es condicional. De acuerdo a cómo usted se comporte conmigo, entonces yo lo amo a usted. Usted es de los míos, está en mi llavero, está en mis afectos. Pero si tú me lastimas, entonces no. ¿Sabes? Todo el tiempo
todo el tiempo. Me gustó algo que decía el pastor Miguel Núñez. Decía: Dios siempre ha tenido, y todos sus hijos, dice, Dios nunca estuvo exento del dolor, decía, porque le dolió ver a sus hijos cuando cayeron, le dolió ver a sus hijos cuando a diariamente pecaban y cuando pecan, pero también al único hijo justo que tuvo, también le dolió su corazón, porque le trataron como un injusto, porque fue crucificado. Si de dolor se trata, entonces Dios siempre ha tenido esa experiencia. Familia, aunque muchos traspasaron la ley y lograban adelantarla, hay muchos que son pillinos, sagaces. Muchos se adelantan, por los laditos se transgredía. Lo que no estaba escrito en la ley se daba por sentado de que se podía hacer y se practicaba. Y entonces el hombre aprendió a justificarse, y aprendieron a sentirse más que otros, y aprendieron a tener más derechos que otros, y aprendieron a ser más selectivos, y aprendieron a aplicarla por encima de la compasión y misericordia, el amor y la piedad. Jesucristo nunca ignoró al pecador. Su amor fue mostrado por gracia. Ahora todo aquel que oiga y crea en Jesucristo será salvo y recibirá el perdón de pecados y vivirá esperanzado. Quisiera que fuera por un momento rápido a el versículo 12, por favor. Juan 8:12. Mire lo que dice. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entre otras cosas, si ustedes no están conmigo, ustedes van a andar en tinieblas. Ahora, préstame ese libro un momento. Quiero que vean esta lectura por un instante. El de arriba. Este hombre, Paul David Tripp, dice lo siguiente: rompe tu lista y deshazte de ella. Sea de planes, sea de lo que sea, rómpela. Lo que Dios ha planeado para ti es mejor que cualquier cosa que hayas soñado por ti mismo. Entre otras cosas, no hay algo mejor que vivir confiado y esperanzado en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque los planes nuestros no se comparan con los de Él. Los de Él son eternos y nos conducirá siempre hacia su gloria. Nunca nos llevará por un camino de perdición. Es un gran engaño, el colmo de la arrogancia, una trampa seductora, un gran oscuro peligro. No lleva a ningún buen lugar. Su destino es la muerte. Está hablando de aquella lista y aquel pensamiento que emerge de nosotros. Posada en el centro del desastre del jardín, propulsó la triste rebelión de Adán y Eva. Nos tienta todo, y una y otra vez, de situación en situación, lugar tras lugar, relación tras relación. Escuchen esto: caemos en la multitud de pensamientos que nuestros antepasados perdidos pensaban. Entre otras cosas, muchos se perdieron pensando lo mismo que usted está pensando hoy. Yo quiero hacer esto, yo quiero el poder, yo quiero esto, yo quiero tener. Tranquilos, muchos pensaron lo mismo que tú estás pensando, pero se perdieron. Yo quiero ganar el mundo, yo quiero la fama, yo quiero esto. Muchos la tuvieron y hasta más de lo que tú deseas, pero se perdieron, familia. Compramos este fatídico pensamiento que quizás seamos más inteligentes que Dios, que probablemente nuestra manera sea mejor que su manera. Escuchen esto precioso. Si quiere, colóquela en el Instagram. Solo la gracia puede librar a los ilusos del peligro que son a sí mismos. Solo la gracia puede librar a los ilusos que piensan que pueden pensar mejor que Dios, que son más inteligentes que Dios. Familia, solo podemos vivir esperanzados si estamos con el Señor. Él es la luz, no andemos en tinieblas. En el versículo 21 de Juan capítulo 8, por favor vayan a ese texto. Es impresionante este texto. Ayer lo leí con mi esposa y wow. Dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Oh, por Dios.
A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ellos estaban convencidos de que iban a un lugar que, ignorando a Cristo, iban a un lugar paradisíaco. Así que ellos se jactan de nuevo y dicen: yo creo que este hombre se va a suicidar, se va a quitar la vida para poder estar diferente a donde nosotros vamos a estar. Versículo 23, mire lo que dice: y les dijo, me gusta tanto este texto: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Lo que Jesús está diciendo aquí es una afirmación tan profunda, y es: entiendan que yo he tenido tanta paciencia y compasión con ustedes. Yo vengo de arriba, yo soy de arriba. Ustedes son de abajo y comen lo que de abajo se les da y viven como los de abajo. Ustedes son ilusos, ustedes son orgullosos, jactanciosos, se creen más que los otros con más derecho. Pero saben, ustedes son de abajo. ¿Ustedes son qué? De abajo. A los ilusos los aterrizó. Hay una canción que habla acerca de los delirios de grandeza. El hombre por lo general tiene ¿qué? Delirios de grandeza. Creo que deberíamos ser reverentes delante del Señor y decirle: Señor, yo soy de abajo, yo quiero ir arriba, quiero estar contigo por la eternidad. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. La única manera que el hombre muera eternamente es si muere en su pecado. Por eso Jesús le dice a esta mujer: vete y no peques más. Si usted ve el énfasis de la historia, el énfasis de la historia no es: pero fariseos, ¿ustedes ya comieron? Mujer, ¿a usted cómo la trataron? ¿Con dignidad o qué? El propósito y el énfasis del texto es el pecado. Ustedes son tan pecadores como esa mujer. Y esta mujer, por favor, vete y no lo vuelvas a hacer. No adulteres más, ni siquiera por los laditos, ni siquiera con mañitica. No lo hagas, porque vas a morir. Porque la vida simplemente se apaga y se va rápido. Lo más sabio para el hombre es que nosotros vamos al Señor. Versículo 29 de ese mismo texto. Juan 8: porque el que me envió conmigo está, escuchen esto, hermosísimo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Saben? Cuando yo leo este texto, yo digo: Señor, gracias, porque esto nos enseña a que si hacemos lo que a Dios le agrada, el Señor ¿qué? Siempre va a estar con nosotros. Jesús le dijo algo a ellos, le dijo: yo sé que el Padre está conmigo. A lo mejor alguien podría decir: ¿cómo va a estar contigo si cada vez más estás quedando más solo? Si nadie te cree, ¿cómo va a estar contigo? Pues yo estoy, Él está conmigo por una sencilla razón: porque siempre hago lo que ¿qué? Lo que a Él le agrada. Él está conmigo. Aunque todos se vayan, Él está ¿qué? Conmigo. Aunque acusen, aunque digan esto, aunque calumnien, Él está conmigo. Hay otra cosa que nos enseña este texto, y es lo segundo. Escuchen: la acusación de muchos por tu pecado. Escuchen esto: la acusación de muchos por tu pecado puede ser la oportunidad para traerte frente a Jesús y consideres que Él puede restaurarte mientras otros proponen dañarte. Cuando vemos esta frase en esta historia, vemos que estos hombres procuraban ¿qué? Traer la mujer ¿para qué? Para dañarla, para juzgarla, para lastimarla. Pero si las situaciones y el contexto te está trayendo a Jesús, pues entonces esta es una nueva oportunidad para que entonces atiendas su mensaje. Escuche: la acusación de muchos por tu pecado. ¿Somos pecadores? Sí. Y la acusación de muchos ¿qué? Nos trajeron a Jesús. Es interesante porque es más fácil, escuchen esto por favor,
es más fácil traer un enfermo a los pies de Jesús. De hecho, Mateo capítulo 15, la mujer sirofenisa, una mujer gentil, trajo a su hija porque estaba endemoniada. Marcos capítulo 2, trajeron un enfermo y lo bajaron por el tejado. 4 hombres. Y Jesús les dijo: wow, bien. Pues es más fácil traer un enfermo, a alguien que no nos ha hecho daño, que es de nuestros afectos, que traer una persona que nos ha lastimado a los pies de Jesús. ¿Cuántos de nosotros traemos y vamos y buscamos a aquella persona y reconciliamos nuestros corazones con esas personas que nos han herido? Familia, a veces nosotros decimos: oren por el enfermo, oren por mi papá, mi mamá, mi hermano, mi amigo que está enfermo. Ajá, pero ¿por qué no le decimos a la iglesia, a las personas, al Señor: Señor, ten misericordia del que me hizo daño, del que pecó conmigo y pecó contra ti? Señor, ten compasión. Señor, mira lo que me hizo. Señor, estoy ofendido, pero mira lo que me hizo. Sálvalo también, acércalo también como me trajiste a mí. Eso es tener un corazón misericordioso y compasivo. No seamos selectivos. Estos hombres trajeron a esta mujer no con el ánimo de restaurarle, sino acusada. Ellos acusaban a esa mujer. En otro texto vemos cómo estos hombres, los mismos fariseos y escribas, Jesús está convidado a una cena. Vayan a Lucas capítulo 13, por favor, un momento. Lucas capítulo 13. Jesús está convidado a una cena. Está en una casa, todo el mundo está como chévere, pero lo invitaron a la casa justamente para que buscar la caída de Jesús. ¿Usted se imagina eso? Generación torcida. Eran unos torcidos. ¿Cómo me vas a invitar a la casa con un corazón lleno de hipocresía, buscando mi caída? Pues bueno, Lucas capítulo 14, versículo 1 dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Entró Jesús a comer en la casa de un fariseo, y los mismos fariseos estaban al acecho. Y aquí estaba delante de un hombre hidrópico, enfermo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. ¿Qué hiciste, Jesús? Nosotros te invitamos aquí para hacerte preguntas a ti, no tú a nosotros. Y ahora te detienes. Yo quiero que nos mires a nosotros, pero te detienes a mirar a un enfermo. Pues sí, porque ustedes todo el tiempo lo ignoraron. Y yo estoy aquí en la casa y yo no lo voy a ignorar. Yo no me voy a detener por ustedes. Ellos todo el tiempo acusaban a muchos por su pecado. Para ellos, aún la mujer, ¿se acuerdan? Que le lavó, que le enjugó los pies, ¿se acuerdan? No era ni siquiera apta para que hiciera tal acto. Jesús estaba en la casa y entonces llega una mujer y empieza a lavarle los pies a Jesús. Y todos dicen, pero como a maquinar allí, a decirse entre ellos: este está loco, no sabe ni quién está lavando los pies, se deja tocar de los pecadores. ¡Qué locura! Lo que Jesús siempre quiso decirles es: ustedes son los mismos. Ustedes son cortados con la misma tijera. Ustedes son tan pecadores como ellos. Arrepiéntanse de sus pecados. Vengan y crean en mí, porque solo en mí ustedes tienen vida eterna. ¿Cuántos a ustedes los han acusado por sus pecados? Pues bueno, si esa acusación te ha traído a Jesucristo, entonces levántate y vete y no peques más. Número 3. El pecado avergüenza e incapacita para acercarnos a Jesús.
De hecho, las personas también descalifican. Lo que hace el pecado es avergonzar, pero las personas que están alrededor descalifican como si fuera poco. Esta mujer estaba pecando, había pecado, ¿verdad? Pero como dicen por ahí, al caído, ¿qué? Caerle. Pero Jesús vino a esta mujer y antes de caerle encima le dijo, ¿qué? Levántate, párate. ¿Quién de estos te condenó? Ninguno. Es que no podían hacerlo. ¿Están conmigo? ¿Quién te condenó? Ninguno. No, pues no podían hacerlo, porque no tenían la autoridad ni la potestad, ni tenían la condición. Todos son pecadores. De hecho dice que ellos fueron acusados ¿en qué? En su conciencia. Y empezaron a ser acusados en su conciencia. Y empezaron a ¿qué? A desfilar, a irse uno por uno. Mientras Jesús les dice esto, es bueno entender de que mientras el pecado nos avergüenza y las personas alrededor nos descalifican, Jesús tiene compasión por nosotros. Aunque seamos pecadores, Jesús ¿qué? Nos levanta. Jesús nos levanta. Aunque tenían todos los motivos para juzgarme, por el contrario, Él perdona y levanta. Implícitamente aquella mujer, aunque fue traída para ser acusada, fue perdonada. La pregunta es, ¿quién recibió más? ¿Quién tuvo más beneficio? La mujer. La mujer vino, estaba siendo acusada, y esta mujer fue levantada. Y por el juez de la tierra recibió por gracia el perdón. Y le dijo, ok, yo no te condeno. Yo no te condeno. Eso es lo más maravilloso de la historia. Yo pequé, la ley era contraria. La ley lo que hace es, ¿por qué no dejaste que me apedrearan? ¿Por qué no dejaste que me aniquilaran ahí? Porque yo he venido no para juzgar, sino para hacer luz en medio de tinieblas. Abran sus ojos y huyan ¿de qué? Huyan del pecado. Huyan, rehúsen a eso. Vayan en pos de mí. Vengan y caminen conmigo. Ahora, Lewis expresa dos cosas. El autor de Crónicas de Narnia dice: hay dos extremos peligrosos. El primero radica en la autosuficiencia y el otro radica en la total desgracia. Hay gente que está en la autosuficiencia, diciendo que yo no necesito qué. Yo no necesito nada. Estoy bien. Ajá, ok. Y el otro extremo es la desgracia total. Yo soy tan inmundo para que Dios me salve, me restaure. Pues familia, tienes razón, eres muy inmundo. Pero Dios por su gracia te puede acercar. Número 4. Otra cosa que podemos aprender. Es más fácil traer a un necesitado, lo que decíamos ahora, a un hambriento y moribundo, que a un pecador a los pies de Jesús. Es mucho más fácil. Nos acercamos por necesidad, faltante, vacío, decepción, pero no porque venimos a saldar la cuenta del pecado que llevamos o que otros llevan. Del pecador no queremos saber nada. ¿Del pecador qué? No queremos saber nada. Ese me la cometió, ni me hablen de él. Del pecador no queremos saber nada, porque ha hecho cosas que no merecen la gracia. Pero del que mueve nuestros afectos queremos que sea favorecido ampliamente. Hacia el pecador Jesús enseña que seamos benignos y misericordiosos. En Efesios 4:32 y en 2 de Timoteo, Efesios 4:32, mire lo que dice, rápido. Señora, es más fácil traer a un necesitado, hambriento y moribundo, que a un pecador a los pies de Jesús. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Está hablando en el contexto de la iglesia. El cristiano debe perdonarse, debe caracterizarse por el perdón. En el 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24 al 26
Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Jesús fue compasivo y misericordioso con los que con los que se oponían. El texto dice, el apóstol Pablo dice, si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Número 5, otro punto. Tanto el que busca justificarse, escuchen esto, como el que fue traído como señuelo tiene una condición similar, son pecadores. Está interesante porque los fariseos trajeron a esta mujer como un señuelo, la pusieron allí. ¿Qué dices tú de esta mujer? No se compadecieron de ella, sino que ¿qué? Sino que la pusieron como un señuelo. Es más, estos hombres en Juan capítulo 8, por favor regresen allí, ya voy terminando. En Juan capítulo 8, bueno, Juan 7:50, ahí atrasito del primer versículo. Juan 7:50 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y no sabe lo que ha hecho? Y sabe lo que ha hecho. ¿Juzga el hombre por apariencias? Porque ellos le juzgaban ¿a quién? A Jesús, sin conocerlo. Familia, hay quienes buscan justificarse trayendo a los demás como ¿qué? Como un señuelo. Pues familia, nosotros no somos señuelos de nadie, y si lo somos, pues como decía el punto anterior, pues aprovechemos la oportunidad que nos trajeron a Jesús. Esta mujer, ¿usted cree? Y les hago esta pregunta: ¿creen ustedes que por ella misma hubiera podido venir a Jesús? Por gracia Dios la podía haber traído, pero a esta mujer la trajeron ¿qué? Estos hombres. Igual fue una obra de gracia para enseñarle Dios a esos hombres, pero también a esa mujer. Número 6. Aunque existe diferencia en el momento de la práctica del acto, para Dios ambas cosas son incorrectas. Estoy hablando de que mientras ella fue sorprendida en el mismo acto, seguramente ellos ¿qué? Dice la palabra que ellos les acusaba ¿qué? Su conciencia. La pregunta es: ¿por qué les acusaba? Porque tenían ¿qué? Porque habían cometido pecados. Ahora, otro punto. Jesús pretendía que el hombre se diera cuenta la severidad de la ley para que solo en su gracia pudiesen participar de la justicia de Dios. Esto ya lo hemos dicho. Otro punto, el contexto no cambia, solo Dios es santo. Lo que encontró Jesús fue indiferencia, hipocresía y acusación. Luego de ser librados y ser puestos en libertad, la responsabilidad y determinación de no volver a pecar resultaría clave en nuestro proceder en la vida. Y último, la compasión de Jesús da lugar a un nuevo comienzo. La severidad del hombre grita que todo terminó, mientras el hombre dice que todo para ti que terminó. Para Dios, su compasión hace que el hombre ¿qué? Hace que el hombre sea puesto en libertad y pueda tener un nuevo comienzo. La vida es de comienzos, familia, es de decisiones. En la vida, y con esto termino, en la vida nosotros a diario o continuamos enredándonos en las cosas que antes estábamos enredados, o como antes estábamos enlodados, o simplemente cambiamos de rumbo. Esa es la vida, familia. La vida se toman decisiones. Esta mujer fue puesta en libertad. Lo más hermoso
Y hay dos palabras que las busqué en el diccionario. Con esto termino. Una cosa es condenar, la otra es acusar. En el diccionario dice que acusar tiene que ver con atribuir un delito a una persona. Los acusó de abusos deshonestos, por ejemplo. Son acusados o son imputados unos cargos. Son acusados. Pero sabe, familia, la palabra condenar es diferente, porque condenar habla de sentencia. Y si usted revisa en Juan capítulo 8 versículo 10, Jesús habla de esas dos, distingue esas dos palabras. Primero dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y luego dice, ¿ninguno te condenó? Entre otras cosas, ¿dónde están los que imputaban cargos en tu contra? ¿Quién es tan justo para imputarle cargos en contra al otro, de manera que puedan establecer una condena? El que establece condenas es el Señor, familia, porque Él es el juez de la tierra. ¿Están conmigo? No seamos árbitros ni con nuestros hijos. Seamos misericordiosos, compasivos. Amemos a las personas, porque Cristo también murió por esos que en muchos momentos se pierden, y que a veces la iglesia, por su religiosidad, simplemente proceden como religiosos a hacer acusaciones. Amemos las personas, familia. Y amar las personas es no tolerar su pecado, porque Jesús no toleró el pecado de ninguno. Les hizo caer en cuenta. Les dijo, ok, esta es la solución, esta es la salida. Es más, el Señor le dice, leímos, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Si ustedes no creen en mí, van a morir en sus pecados. Van a morir. Lo que Jesús, la tarea de la iglesia, ¿cuál es? Persuadir a quienes, a las personas que no conocen de Jesucristo, a que ¿qué? A que crean en Él. Ven y cree en Jesucristo. Él perdona ¿qué? Nuestros pecados. Y a lo mejor hablamos ahorita de la reincidencia. No reincidamos en lo mismo, familia, porque también lo dice en Hebreos, que si nosotros, habiendo escuchado el evangelio y habiendo escuchado lo que le agrada al Señor, y hacemos lo mismo que veníamos haciendo, pues ¿de qué vale? Estaríamos ¿qué? Pisoteando la sangre del Señor. Y dice, horrenda cosa es caer en las manos del Señor. Familia, póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar, darle gracias al Señor. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Así que el Señor Jesucristo es el defensor del débil. ¿Cuántos somos débiles aquí? Pues todos somos débiles. Soy tan débil que no puedo, por más que me esfuerce, satisfacer al Señor, cumplir con su ley, con su regla, con su norma. Al principio hablábamos de algo. Cuando Adán y Eva pecaron, por el contrario a quitarles la vida, ¿qué hizo el Señor con ellos? Dice que los vistió. Les dio una promesa. Dice que los vistió. No les quitó la vida, se las conservó. Y lo que hizo fue ¿qué? Sacarlos, echarlos del huerto. Piense por favor en algo. Si usted tiene un hijo y su hijo ha hecho algo indebido, piense por favor, ¿es fácil sacarlo de casa? Si usted intimaba con su hijo y le enseñaba, y tú lo creaste, si lo vistes crecer, tantas cosas, y luego ese hijo desobedeció y tú eres muy justo, pues piensa
El simple hecho de que sea sacado de casa, fuera, es duro, ¿verdad? Pues familia, el amor de Dios nos alcanzó. El amor de Dios no es circunstancial. Es más, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos un pueblo rebelde y necio, todo el tiempo rebelde y necio. Y Dios les mostraba el camino y ellos iban por otro. Y Dios les amó. David en un tejado vio a una mujer y como era el rey dijo: tráigamela. Se acostó con ella y quedó en embarazo. Pecó David, quiso ocultar su pecado y la terminó embarrando más, porque el enano se creció. Era que él luego tuvo que mandar a matar al esposo de la, y lo mandó a matar no porque vayan y lo maten, sino lo puso al frente del escuadrón para que los enemigos lo mataran. Lo puso como un señuelo para justificar su pecado. David también merecía ¿qué? La muerte, porque había pecado. Pero David, el Señor le dijo a David: voy a hacer un pacto contigo. Y aunque en tu familia habrá dolor, de tu familia saldrá un cetro de justicia. Jesús, lo que el Señor le estaba diciendo a David era: voy a sacar de ti a un Salvador llamado Jesucristo. Familia, Dios nos ama. Y nos ama tanto que nos ha dado su palabra. Y nos ama tanto que hoy estamos aquí. Qué bueno que podamos orar al Señor y decirle: gracias porque me has traído. Porque mientras otros acusaban mi vida, tú me das una oportunidad. ¿Para qué? Para levantarme. No es que no lo vuelvas a hacer, ven. No es que no te dejes ver. Es no lo vuelvas a hacer. Vete y no peques más. Vamos a orar. Dale gracias al Señor.